El tiempo que Moshe pasó con Yahweh, segunda parte. La primera vez que Moshe bajó del monte trayendo las tablas, el pueblo acababa de quebrantar el pacto. Esto es figura de lo que sucedió en el huerto del Edén, ¿no es cierto? El Adón no estaba en el momento de los acontecimientos, sino que bajó después. Lo mismo con Moshe, él estaba como Moshe, estaban en el monte, y Yahshua, ¿no es cierto? El Adón que acompañaba a Adán y Jabá en el huerto y hablaba cara a cara con ellos todos los días, no estaba en ese momento, ¿sí? Llegó después. Y Moshe estaba preparando el acuerdo de la alianza que sería establecida con el hombre, justamente, pero el hombre cayó antes, lo mismo con Yahshua. Veamos el paralelo. Yahshua estaba trabajando en el hombre y estaba preparando justamente, porque eso es preparar las tablas, ¿no es cierto?, del acuerdo que sería firmado, ¿sí? Entonces, después de moler el becerro de oro, dárselo de beber al hombre, es decir, después de declarar la sentencia del juicio sobre la mujer, el hombre y la serpiente, ¿sí? Moshe, como tipo de Yahshua, volvió a subir al monte para recibir una segunda ley. No es una segunda ley en cuanto a que es diferente, sino que es la segunda vez que se entrega. Esta vez, y por causa de las transgresiones, como dice, fueron siendo agregados más pasos. Vamos a ver que siguen siendo agregados más detalles. El hombre no estaba preparado para recibir la bendición completa y plena, además de que era imposible porque Yahshua no todavía ha venido todavía corporalmente, ¿no es cierto?, en el tiempo para convertirse en el sacrificio vivo y así después convertirse en el ruach vivificante. Y debía pasar por todas esas etapas. Esta segunda ley que Moshe trajo a los israelitas aún estaba escrita en tablas de piedra, ¿sí? Que son los corazones humanos. Eso es la representación. Por ese motivo esta ley tuvo que ser dada a los hombres añadida externamente, porque aún no habían recibido los corazones de carne. Aún así el rostro de Moshe resplandecía cuando bajó el monte, y vamos a verlo. Yahweh proclamó su nombre, que es su gloria. Yahweh bajó en una nube, estuvo con él allí y proclamó el nombre Yahweh. Yahweh pasó delante de él y proclamó: Yahweh, Yahweh, un Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende la bondad hasta la milésima generación, que perdona la maldad, la transgresión y el pecado, pero que no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos sobre la tercera y la cuarta generación. Después de estas palabras de Moshe, Elohim siguió hablando con él, ¿no es cierto? A Moshe no le tocaba hablar, era más bien el tiempo para el hablar de Elohim en ese momento. Entonces Moshe fue infundido no por su hablar con Elohim, sino por el hablar de Elohim con él. Cuando nos reunimos con Elohim a solas temprano por la mañana, no deberíamos hablar demasiado realmente. Por el contrario, debemos permitir que Elohim sea quien nos hable, que nos llene. Si hablamos demasiado en nuestra reunión con Él, no vamos a ser avivados. Si estamos todo el tiempo hablando y estamos llenos de nuestros pensamientos, no le vamos a dar espacio para que Él se exprese, se comunique, se infunda en nosotros. Yahweh nos aviva por medio de su hablar, no del nuestro, evidentemente, ni de nuestros pensamientos o sentimientos. Entonces, al principio de este capítulo, Elohim le dijo a Moshe que él escribiría sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primero. Pero en lugar de hacer esto, Elohim primero le habló a Moshe acerca de muchos otros asuntos, ¿sí? Él escribió efectivamente sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras, como dice en el Pasuk 28, vemos recién que sucede. Al final de toda esta larga conversación con Moshe, esto indica que la intención de Elohim no consistía esencialmente en escribir esos 10 mandamientos sobre las tablas de piedra, ¿no es cierto? La carga principal de Elohim consistía en hablar con Moshe acerca de lo que abarca este capítulo desde el pasuk 10 al 27, como vamos a estudiar. Estos pasukim relatan una conversación larga entre Elohim y Moshe, sí, la cual abarca muchos puntos, pero no las tablas de la ley realmente, que era el motivo por el cual se suponía que Moshe había subido. Estos pasukim no hacen ninguna mención de los 10 mandamientos, de las tablas ni nada. Yahweh primero cumplió el deseo de Moshe
Moshe de verlo, que era lo que Moshe deseaba, sí, aunque cuando no fuera en forma plena, porque ese era también el deseo de su propio corazón. Esta experiencia hizo que Moshe cayera por tierra en adoración. Ese es el efecto que produce en el hombre la verdadera presencia de Yahweh, nos hace caer por tierra para alabarlo y adorarlo. Sin embargo, Moshe no se permitió deleitarse únicamente él, sino que en ese momento tan glorioso él actuó como un tipo de nuestro Adón, intercediendo por el pueblo caído. Esto nos muestra cómo debemos interceder por los demás, después de haberlo alabado y glorificado, de vivir, de experimentar su gloria. Esto implica, por supuesto, que antes nos hemos limpiado y purificado, que nos hemos lavado y vestido, que nos hemos alimentado Mashiach con la carne y el pan, ¿no es cierto? Todo bajo su luz, con la menorá. Entonces podemos llegar al altar del incienso a presentar nuestra intercesión. Todos los pasos tienen que ser cumplidos, ciertamente. Tenemos que aprender a seguir los pasos correctos, no para realizar rituales legalistas y estáticos, no son pasos literales los que tenemos que hacer, sino para que el fluir del Ruach tenga una vía libre, ¿sí? Directa y correcta. O sea, le tenemos que ir limpiando el camino, como ir sacando la nieve de delante para que pueda estar avanzando, para que fluya de manera libre, ¿sí? Después de haber realizado estas cosas, de haberle presentado el Mashiach que hemos disfrutado, el corazón de Yahweh está inclinado ciertamente a escuchar nuestros pedidos, que son su deseo. Moshe se apresuró a postrarse hasta el suelo en homenaje y dijo: si he ganado tu favor, oh Yahweh, te ruego que Yahweh vaya a nuestro medio, aun cuando sea este un pueblo testarudo. Perdona nuestra maldad y nuestro pecado y acéptanos como tu herencia. Yahweh proclamó su nombre en primer lugar y luego atendió el pedido de su siervo Moshe, tipo de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Después de proclamar su nombre, Elohim prosiguió. Él dijo: mira, yo hago una alianza. Delante de todo tu pueblo haré tales maravillas como no se han producido en toda la tierra ni en ninguna nación. Todo el pueblo que está contigo verá cuán tremendas son las obras de Yahweh que yo realizaré para ti. Fíjate bien en lo que te ordeno hoy. Yo expulsaré delante de ti a los emoritas, los kenanitas, los hititas, los pericitas, los givitas y los jebusitas. Aquí Elohim promete entonces obrar maravillas delante del pueblo, y estas maravillas se cumplirán con una meta muy específica: llevar a su pueblo a la buena tierra. La intención original de Yahweh no se modifica bajo ninguna circunstancia, y ni siquiera con todas las que se mandaba el pueblo, ¿no es cierto? A pesar de todo, él iba a cumplir lo que se había propuesto. Todas las acciones de Elohim para con los hijos de Israel, cuando les dio el maná, cuando venció a los enemigos, todas tenían un propósito: llevarlos a la buena tierra, ¿sí? Introducirlos en su reposo, que es Mashiach. La buena tierra constituía la meta de Elohim. Él deseaba que su pueblo entrara en la buena tierra para conseguir finalmente un templo en la tierra, que esa es su intención. Y no estamos hablando obviamente de templos hechos por manos humanas, así que no hay ningún tercer templo que le esté esperando. Este templo iba a ser el testimonio de Elohim, estaba destinado Elohim también a su pueblo. Mientras Elohim tuviese el templo como su testimonio en la tierra, la situación con su pueblo sería buena. Sí, esto lo vemos a través de las relaciones que tuvieron con el templo físico, ¿no es cierto? Que son los tipos y las sombras. Cuando los israelitas tenían una relación adecuada con el templo de Elohim, su condición en el país era favorable. No obstante, cuando esta relación con el templo de Elohim estaba deficiente, ellos se enfrentaban a grandes dificultades. Finalmente perdieron el templo y el país todo, ¿no es cierto? Entonces, al obrar maravillas por su pueblo, Elohim tenía una meta precisa: llevarlos a la buena tierra. Esa es su intención, esa sigue siendo su intención, a pesar de que estamos atravesando las sombras, seguimos caminando hacia el mismo objetivo que fue planteado cuando Adán y Jabá cayeron, ¿sí? En tipología, esto indica que Elohim hace maravillas por nosotros y con nosotros, con la intención de llevarnos a Mashiach. El Tanaj nos muestra que los hijos de Israel no les resultó fácil entrar a la buena tierra. Exteriormente estaban frustrados, ¿no es cierto?, por las circunstancias, los enemigos. Interiormente algunas cosas también los frustraban. Esto explica por qué necesitaron 40 años para entrar en la buena tierra, por qué había que cortar con tantas cosas que debían caer en el desierto. Aún hoy nos resulta difícil a nosotros entrar en Mashiach, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros han entrado en Mashiach en su experiencia? ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en Mashiach todo el
tiempo del día, ¿sí? Algunos afirmarán que todos estamos en Mashiach, por supuesto. Esto es cierto, doctrinal y objetivamente, pero ¿cuánto de Mashiach están todos disfrutando día tras día? Esa es la cuestión, o sea, que yo esté en Mashiach porque estoy guardada en él, por su misericordia es un asunto, pero ¿cuánto lo vivo? Ese es otro asunto, ¿sí? No se trata de estar en Mashiach simplemente, sino de disfrutarlo y vivirlo.